Un saludo para todos. Nos encontramos nuevamente en otra teleconferencia del curso de Adolescente y Juventud. En este encuentro vamos a ver eh, el tema de adolescente gestante. Les recuerdo que la prestación de este servicio es financiada 100% por la Secretaría de Salud de Medellín en el marco de la Estrategia Salud con Voz, y mi nombre es Natalia Andrea Álvarez Bedoya, soy nutricionista asesora dentro de la Estrategia Salud con Voz. Les quise traer esta definición que tomé del protocolo de atención a la embarazada menor de 15 años. Es un protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social que se les va a ubicar en plataforma, que dice que un embarazo adolescente se trata de un embarazo no planeado ni esperado, que ocurre en una mujer o en una pareja que está económicamente dependiendo de otro, no tiene una relación estable, usualmente se ven forzados a interrumpir su proceso de desarrollo humano, escolarización, empleo, planes de vida, abandonado por su pareja y o familia, y para el cual no han adquirido una madurez ni física ni psicológica. Esto yo creo que nos da un panorama muy detallado, que nos define cómo es el contexto de esta adolescente gestante, y que también nos debe marcar la pauta de qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer con cada una de ellas, desde nuestro quehacer como profesional de salud. Vamos a tener la evaluación antropométrica, alimentaria, cómo debería ser la alimentación de la gestante, la suplementación y algunas condiciones especiales. Van a ver que no hay gran diferencia con lo que se define para la gestante adulta. Desde la evidencia científica, desde las guías y protocolos que tenemos en nuestro país, no se marca mayor diferencia en lo que hacemos desde evaluación, desde alimentación y nutrición con las gestantes, y cuando haya algo diferente para puntualizar, se los iré contando. La evaluación de ganancia de peso en las gestantes la hacemos a través del IMC. Recordemos que el IMC se calcula dividiendo el peso en kilogramos sobre la estatura en metros al cuadrado. Deberá ser un cálculo y el peso deberá ser medido en cada uno de los controles que hagamos. Y hay algo bien importante, y es que se buscaría que la mujer inicie y finalice su periodo gestacional con un IMC adecuado. De allí la importancia de la atención preconcepcional y la planificación familiar. Pero no va a ser algo que encontremos comúnmente en la adolescente gestante. Entonces puede pasar que tengamos unas gestantes adolescentes que inicien con bajo peso o delgadez y que nos pongan un reto desde la intervención en salud y nutrición en aras de que se beneficie su salud y nutrición y la del bebé que viene en camino. La resolución 2465 nos dice que debemos utilizar la gráfica de Atala para hacer el seguimiento de esa ganancia de peso a través del IMC. En el eje Y tenemos el IMC, en el eje X tenemos las semanas de gestación. Nos presentan 4 franjas, una de bajo peso para la edad gestacional, la verde que es el IMC adecuado para la edad gestacional, la amarilla sobrepeso y la naranja obesidad. Si en nuestras instituciones tenemos unas fotocopias a blanco y negro de las curvas de Atala, es bien importante que por lo menos sea legible lo que nos clasifica cada una de las franjas, y no la podemos tener en color para que tanto los profesionales de salud como las gestantes se orienten de cómo va su peso. Como les decía al principio, nos puede pasar con nuestras gestantes adolescentes que esa gráfica inicia en bajo peso. Entonces lo que vamos a pretender es que haya una ganancia y una tendencia ascendente en esa franja, sin esperar picos bruscos que nos indiquen que hay una ganancia exagerada de peso o que hay una pérdida exagerada. Entonces, franja por la que inicie cada gestante es la franja por la que aspiramos siga moviéndose. La misma resolución, por lo que nos ha indicado Atala, nos indica cuál debe ser la ganancia de peso según cómo la gestante inició su periodo gestacional. Si inició con bajo peso, diremos que deberá ganar de 12 a 18 kilos, que puede ser lo que nos pasa con muchos de nuestros adolescentes gestantes. Si el IMC es adecuado, deberá ganar de 10 a 13 kilos.
si hay sobrepeso de 7 a 10 y si hay obesidad de 6 a 7 kilos. Vemos que en ningún caso estamos diciendo que se debe perder peso. Puede pasar que al inicio se pierda peso por todos los cambios hormonales y síntomas gastrointestinales que se dan, pero debemos aspirar que mínimo desde el segundo trimestre de gestación se empiece a dar ganancia de peso. Y lo ideal es que si la gestante inicia con bajo peso, desde incluso el primer trimestre, se logre ganancia de peso para no tener riesgos para la salud y nutrición de mamá y de bebé. No debemos reemplazar la evaluación de la ganancia de peso con la curva de altura uterina. Es importante tomar la altura uterina en cada una de nuestras gestantes adolescentes, pero por el hecho de tomar esa medida no podemos dejar de contemplar el IMC. Si decidimos tomar las dos, deben ser las dos, pero nunca olvidar el seguimiento al IMC a través de la curva de Thaler. ¿Qué situaciones diríamos que son especiales y que requieren remisión a nutricionista en una gestante? Si hay diagnóstico de diabetes gestacional o hipertensión, si hay exceso o poca ganancia de peso durante la gestación, si se presentan condiciones de sobrepeso, obesidad, desnutrición o enflaquecimiento al inicio de la gestación y cuando tenemos adolescentes gestantes. Todas estas situaciones se deben contemplar como situaciones a tener en cuenta para remitir a nutrición. Igual que lo veíamos en la pasada teleconferencia, tenemos que la Secretaría de Salud promueve unas herramientas prácticas para que el personal de salud utilice en la atención que presta a las gestantes. Unas son las preguntas orientadoras y la otra es la lista de chequeo de alimentos clave. Como preguntas orientadoras en la gestación, decimos que se debería indagar por cuántas comidas principales se realiza durante el día, cómo va la tolerancia a los alimentos, si se ha visto afectada durante la gestación y que nos cuenten por qué. Si ha tenido dificultades en la ingesta de los suplementos, obviamente esta pregunta se hará cuando inicie la toma de los suplementos. Y si hay una gestación previa, deberemos preguntar cómo toleró los micronutrientes en esa gestación anterior. Si recibió suplementación con ácido fólico, hace cuánto, para saber si la recibió desde antes de la gestación, que no será muy común en nuestras gestantes adolescentes. Y si consume en la actualidad complementos o alimentos fortificados. Esto sí puede ser común porque las gestantes adolescentes es una población focalizada para estrategias como entorno familiar de buen comienzo, que trabaja con gestantes y lactantes. Entonces puede pasar, y ojalá esté pasando, que esa gestante adolescente de alto riesgo, vulnerable, con dificultades socioeconómicas, pertenezca a este tipo de programas y que esté recibiendo algún complemento o alimento fortificado. La otra herramienta, como lo proponíamos en el adolescente y el joven, es la lista de chequeo de alimentos clave. Esos alimentos claves son las leches y derivados, frutas y verduras y carnes y leguminosas. Aquí está la propuesta de recomendación para cada uno de los grupos. Esta recomendación puede ir aumentando en la medida en que aumente el tiempo de gestación y es bien importante recalcar que si no se tienen recursos económicos para consumir a diario las carnes, recordemos las leguminosas como una fuente ideal o alternativa de proteína y de hierro no hemo para aquellas poblaciones de bajos recursos económicos. Entonces debemos también, dentro de nuestras recomendaciones, recordar a nuestra población que puede ser otra opción de tener un buen aporte de proteína y de hierro no hemo, y que ese hierro no hemo se puede mejorar al consumir, por ejemplo, verduras fuente de vitamina C, guayaba, naranja, mandarina, y que ese perfil de proteína también puede mejorar cuando combinamos las leguminosas con arroz. Entonces, más que darnos por vencidos porque tenemos una población de escasos recursos económicos o en riesgo y pensar que ellos no pueden alimentarse bien, es informarnos y no olvidar dar esas recomendaciones alternativas que puedan permitir mejorar el aporte que tienen diariamente.
Otra herramienta práctica de la que podríamos hablar es que en un primer trimestre se va a aumentar una porción de alimento del grupo de cereales. En el segundo trimestre vamos a aumentar una porción de cereales, una de lácteos y una de frutas. Y en el tercer trimestre, 2 de cereales, 2 de lácteos y una de frutas. Se va a definir este aumento trimestre a trimestre, la ganancia de peso que vayamos observando en cada una de las gestantes adolescentes. Y también hay un punto muy importante y es en qué momento de la adolescencia se está dando esa gestación. Porque si tenemos que se está dando alrededor de los 10 o 15 años, en una época muy cercana a la menarca, esos requerimientos energéticos y nutricionales de esa gestante van a ser superiores que en aquellas mujeres donde ya la gestación se está dando por encima de los 15 años y ya la menarca fue hace añitos, no es tan reciente. Entonces, deberemos siempre tener presente para la gestante adolescente recomendar alimentos de alta densidad de nutrientes, vigilar el consumo de los suplementos porque no tienden a ser muy adherentes, y en los adultos que son tan conscientes de los beneficios y los riesgos de no consumir estos suplementos, a veces es difícil la adherencia, en estas adolescentes mucho más. Debemos vigilar sus estilos de vida, sus hábitos de sueño, su nivel de actividad física, las horas que deben pasar en el colegio, si trabaja, en qué está trabajando, y la percepción de la imagen corporal. Decíamos en la pasada teleconferencia que la adolescencia es un momento donde confluyen muchísimos cambios, entonces es bien trascendental que además de esos cambios normales de mi etapa de desarrollo y de crecimiento, también se esté dando cambios por una gestación. Entonces, es común encontrar que las gestantes adolescentes rechazan esos cambios propios de la gestación, no toman de buena manera el aumento del peso o el aumento de su forma corporal y tienden a bajar el consumo de alimentos para no, como dicen ellas, no engordar mucho. Esto debe estar bajo la lupa de los profesionales de salud para definir qué apoyo desde lo nutricional y lo psicológico se da a estas mujeres para que acepten estos cambios, para que comprendan que son normales y que si por decir algo los están frenando, lo que hacen es afectar su salud y su nutrición y así mejorar la aceptación que tengan de sus cambios durante la gestación. En la suplementación no encontramos ninguna diferencia con respecto a la suplementación de la gestante adulta. Igual son 400 microgramos de ácido fólico al día, ojalá 3 meses antes de la gestación, durante toda la gestación. El hierro, 60 miligramos día de hierro elemental durante toda la gestación, y esta dosis cambiará si se encuentra en algún momento que la hemoglobina está por debajo de 11. Además, se deben promover muchísimo el consumo de alimentos fuentes de hierro. Como lo veíamos en la teleconferencia que hablábamos de las guías alimentarias, una buena fuente de hierro son las vísceras, otra es, como lo decíamos ahorita, las leguminosas, las carnes, entonces se deben promover el consumo de estos alimentos. El calcio son 1200 miligramos de carbonato de calcio a partir de la semana 14, y lo que sí nos marca como punto diferente el protocolo de atención a la gestante adolescente es que ese calcio esté acompañado de 400 unidades internacionales de vitamina D para favorecer la absorción y porque es una etapa de la vida en que se puede dar una deficiencia de esta vitamina. Sobre todo debemos tener esta precaución de también complementar con vitamina D a aquellas gestantes adolescentes que detectemos que están en condiciones más desfavorables, desnutridas o con bajo peso. Tener presente en las recomendaciones que hacemos de suplementación que no se consumen todos al tiempo, que el calcio no se da simultáneamente con el hierro, que ojalá haya 1 hora o 2 horas de diferencia entre cada uno, y entre las comidas y la suplementación también mínimo 1 hora. Hay una tendencia a consumir el suplemento encima de las comidas porque cae bien o cae mejor, no es la idea porque se afecta su metabolismo y su absorción y nos disminuye esa biodisponibilidad en el organismo.
Tenemos presentación en el mercado de los suplementos y esa presentación también define el aporte elemental de cada uno de los micronutrientes. Específicamente en hierro encontramos fumarato ferroso y sulfato ferroso en dosis de 200 miligramos y 300 miligramos. No hay gran diferencia en su aporte. Uno aporta 65 miligramos de hierro elemental y el otro 60. Veíamos que por la guía nos dicen que debe haber un aporte diario de 60 miligramos. Entonces, con cualquiera de las dos presentaciones cumpliríamos indicando que se tome una al día. Y carbonato de calcio y citrato de calcio. Aquí vemos que hay presentación de 1500 y si hay diferencia en el calcio elemental que aportamos. La guía nos decía, aporte o suministre diariamente 1200 miligramos de carbonato de calcio. Alrededor de eso estaríamos hablando más o menos de 600 miligramos de calcio elemental, pero si nos pasamos a citrato de calcio porque es el que da nuestra EPS o porque queremos que sea mejor tolerado por la gestante, debemos tener presente que estamos aportando la mitad del calcio elemental. Entonces, que si nos vamos a tomar la opción del citrato de calcio, debemos entonces indicar no que se tome una pastillita al día, sino dos para lograr alcanzar ese aproximado de 600 miligramos día de calcio. Quiero también mostrarles este análisis que venimos haciendo hace un tiempito de los suplementos multivitamínicos comerciales, que a veces son los por los que optan los profesionales de salud porque son mejor tolerados, porque la mamá decidió tomarlos, porque se los regalaron, porque se los recomendaron, porque lo del post le parece muy mal y es mejor comprar las cosas. Queremos hacer énfasis en que estos suplementos no cumplen con lo que está definido desde la guía de atención a la gestante, que con este no cumplimiento ponemos en riesgo su salud y nutrición y la de su bebé, y que adicionalmente debemos tener presente que hay una interacción calcio-hierro que no es favorable, que me daña ese metabolismo que hacemos o esa absorción que hacemos de estos micronutrientes y que me afecta. Entonces, cuando optamos por recomendar estos multivitamínicos comerciales, estaríamos haciendo un mal a esa gestante y a su bebé, la estaríamos sometiendo a un gasto económico alto porque no son baratos y estamos entonces en un riesgo. Adicional, les quiero también recalcar que cuando optamos por mandar, por ejemplo, Similac Mamá y no los suplementos, porque queremos mejor mandar una lechita que pueda caer mejor, tampoco cumplimos, especialmente con hierro, y adicionalmente estamos ofreciéndole a esa gestante 260 kilocalorías más por día, porque la recomendación es tomar 2 vasos al día, cada uno tiene 130 calorías, y si nuestro problema, por ejemplo, o nuestra situación con la gestante es que tiene sobrepeso o obesidad, no le podemos mandar este tipo de suplementos que lo que hacen es aumentar el aporte calórico también y ponernos en riesgo de que haya mayor exceso. Hablábamos entonces de unas condiciones especiales que son la anemia, la diabetes gestacional, la que estamos viendo específicamente que es el embarazo en adolescentes, consumo de cigarrillo y bebidas alcohólicas. En la anemia vemos que se define anemia cuando hay una hemoglobina menor de 11 gramos por decilitro en el primer y tercer trimestre y menor de 10,5 gramos por decilitro en el segundo trimestre. En este caso se deberá dar un tratamiento con 120 miligramos día de hierro elemental hasta que la concentración de hemoglobina se encuentre en el nivel normal. Estas dosis se deben repartir en 2 momentos diferentes del día para mejorar la absorción que se hace de cada una de esas dosis y tener mayor impacto en el tratamiento. ¿Hasta cuándo se va a dar esta dosis? Hasta que los paraclínicos de esta gestante muestren que ya superó la anemia. Les traigo esta tabla que nos indica cuál debe ser el ajuste de hemoglobina según la altitud en la que vive esa gestante. Esta tabla nos la expone la OMS en un documento que tiene desde el 2011 y que también les ubicaremos en plataforma y que específicamente para nuestro caso, por ejemplo, de Medellín, diríamos que una gestante que
vive en Medellín, que tenemos aproximadamente una altitud de 1500 metros, debemos hacer un ajuste o una corrección del reporte que nos da el laboratorio de hemoglobina de menos 0,5. ¿Esto qué quiere decir? Si por laboratorio el resultado es 11, entonces vamos a decir que esta gestante que vive en Medellín, al hacerle la corrección, tiene una hemoglobina de 10,5. Y de 10,5 en primer y tercer trimestre acabamos de decir que ya es un valor que nos indica anemia gestacional y que hay que hacer tratamiento. En estos días hacíamos el análisis específicamente, por ejemplo, para San Cristóbal, que es uno de nuestros corregimientos, y encontrábamos que San Cristóbal está aproximadamente a 2000 metros sobre el nivel del mar, está más altico que Medellín, y que a las gestantes que habitan allí deberíamos hacerle mayor corrección, menos 0,8. Entonces también es una práctica que venimos promoviendo desde la Secretaría de Salud de Medellín en las visitas que hacemos a las IPS, las asistencias técnicas, para que no lo olviden los profesionales a la hora de interpretar los exámenes de las gestantes y tomar las medidas adecuadas. Tenemos también que una condición especial es la diabetes gestacional, que la diabetes gestacional nos pone en riesgo de macrosomía fetal. Se ha encontrado que los bebés nacen con pesos iguales o superiores a 4000 gramos, con riesgos de hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia. Debe haber un manejo especial de la alimentación de estas gestantes, promover el autocontrol. El médico que esté haciendo el control de estas gestantes definirá si requiere insulinoterapia. Cuando lo considere, debemos promover la actividad física, porque se ha demostrado que actividad física más o menos 15 minutos después de las comidas principales mejora la absorción que hace el organismo del manejo de la glicemia. Deberemos dar mucha educación indicando cuáles son los riesgos para mamá, para bebé de tener diabetes gestacional, de la responsabilidad que ella tiene en ese autocuidado y en ese autocontrol, y deberá ser remitida a la unidad de alto riesgo obstétrico para manejo por equipo multidisciplinario. Otra condición que encontramos especial es el consumo de cigarrillo y alcohol. Ambos nos ponen en riesgo para disminución del peso del bebé al nacer. El cigarrillo disminuye de 200 a 300 gramos en el bebé y el alcohol más o menos 160 gramos. El alcohol, por ejemplo, nos pone en un riesgo no solo de crecimiento intrauterino, sino posterior. Nos afecta ese crecimiento y desarrollo posterior en el niño. Hay mayor riesgo de retraso mental, de anormalidades oculares y articulares y mayor índice de abortos, desprendimiento prematuro de placenta y prematuridad. Entonces, alcohol y cigarrillos se desaconsejan durante la gestación. Ojalá se detecte estos consumos desde el control prenatal para empezar a aconsejar la cesación de su consumo y el apoyo por los profesionales de psicología en este proceso de cesación. Más aún cuando este consumo no es solo de cigarrillos, sino por ejemplo de sustancias psicoactivas, habrá que tener mayor cuidado, mayor vigilancia, mayor protección y mayor apoyo para esta gestante, más aún si es adolescente, porque eso le pone un mayor riesgo psicosocial, y también hablar del proceso de cómo beneficia esta cesación de consumo de cigarrillo, alcohol o sustancias psicoactivas también para el proceso de lactancia. Si logramos que haya esta suspensión o ojalá pasara que definitivamente se suspenda de por vida estos consumos, vamos a impactar favorablemente a esa mamá, vamos a lograr que esa maternidad sea más segura, más responsable, y vamos a lograr que esa mamá pueda lactar. Mientras consuma alcohol o sustancias psicoactivas, esta mamá no podrá lactar y deberá acudir a las leches de fórmula. El hecho de fumar también hace que haya una reducción o un ajuste en la hemoglobina. Aquí hay unos valores que también nos pone la OMS en el documento que van a poder ver en plataforma. Y un ejemplo es que si yo consumo 1 o 2 paquetes al día de cigarrillo, deberé reducir en lo que me reporta el laboratorio de hemoglobina menos 0,05.
No es que haga una reducción u otra. Si yo soy fumador y además vivo en Medellín, entonces me deberán reducir menos 0,55 de lo que reporta mi hemoglobina de laboratorio. Es acumulativo sumando las dos para hacer la reducción. Otras condiciones alimentarias que podrán ver más detalladamente en el manual son los antojos, la pica, las náuseas y vómito, y el reflujo gastroesofágico, epigastralgia y estreñimiento. Todas son condiciones que me pueden afectar el estado nutricional porque afectan directamente mi consumo de alimentos. En los antojos vemos que se pueden persistir los antojos y no hay problema con ellos siempre y cuando no afecten la calidad de la alimentación y no estén desplazando alimentos que son importantes en este periodo y que no estén generando ganancias excesivas de peso. Si mi antojo es por el helado y ya solo como helado, voy a tener un sobrepeso o una obesidad a expensas de ese azúcar y ese dulce y no voy a estar consumiendo otros alimentos que necesito durante mi periodo de gestación. Entonces, no hay problema con los antojos siempre y cuando no se estén presentando esta situación. La pica, que es ese apetito por productos o sustancias no comunes como la ceniza de cigarrillo, el pelo, el hielo, el ladrillo, la tierra, el jabón, se ha encontrado que está relacionado con situaciones de desnutrición y presencia de anemia o deficiencia de hierro calcio. Es vital que estos síntomas se indaguen durante el control prenatal y que de presentarse pues se hagan los paraclínicos indicados para determinar si es una condición de deficiencia y tomar las medidas adecuadas. En náuseas y vómito tenemos que es muy común en el primer trimestre. Eh, lo ideal es que se manejen con medidas como alimentación fraccionada, pequeñas porciones, no consumir alimentos con temperaturas extremas o muy fríos o muy calientes, pero la guía también del control prenatal nos indica que pueden haber otras eh, medidas farmacológicas como los antihistamínicos y la vitamina B6, esto lo determinará el médico, o otras medidas no farmacológicas como el consumo de 250 miligramos al día de jengibre. 4 veces al día puede impactar favorablemente estas sensaciones de náuseas y el vómito. Si hay mucho vómito, se debe mantener un buen consumo de líquidos. Aunque no haya vómito, debemos indicar a la mamá que ojalá se mantenga hidratada y que evite esos olores fuertes que ella ha identificado que le generan esas náuseas. En el reflujo y la epigastralgia tenemos que es vital las medidas que aconsejamos comúnmente a toda la persona que tiene esta condición: dormir con la cabecera de la cama un poco levantada, no acostarse inmediatamente después de consumir los alimentos, evitar grasas, irritantes, bebidas oscuras que aumentan esta sensación de reflujo porque hacen que se disminuya aún más la presión del esfínter gastroesofágico, que esa disminución es normal por los procesos hormonales, pero que si a esto adicionamos unos malos hábitos de alimentación, va a empeorar la sintomatología. En el estreñimiento tenemos que debemos aumentar el consumo de líquidos y de cereales integrales, frutas y verduras en su condición cruda y natural. Esto nos permite aumentar la fibra, aumentar el líquido para combatir una situación que es muy normal, también por los cambios hormonales, por el aumento que hay en la absorción del agua, por esos niveles altos de progesterona y porque, sobre todo hacia el tercer trimestre, hay mayor compresión uterina sobre el intestino. Entonces esto hace que haya aún menos motilidad y mayor estreñimiento. Ya para terminar tenemos este componente de lactancia materna, que no lo podemos olvidar en la educación que damos a nuestras gestantes adolescentes. Debemos saber que la lactancia materna es un proceso natural, pero que está rodeado de muchos mitos, creencias,
temores, angustias que deben ser comprendidas por el personal de salud para que ese proceso con la lactancia sea un proceso de acompañamiento, dando tranquilidad y seguridad, más que un proceso de obligar la lactancia. La lactancia nunca lo obligaremos. Unos tips o recomendaciones básicas para que se logre una lactancia materna exclusiva es que indiquemos estos puntos. Que el niño debe ser alimentado idealmente entre 8 y 12 veces al día, que debe mamar hasta que él suelte espontáneamente el pecho y que la siguiente toma inicie en ese último seno donde terminó, que no hay un tiempo establecido ni hay que poner un cronómetro para cada proceso o cada momento de lactancia. Eso va a depender de la producción de leche de cada mamá y de la eficiencia en la succión que tenga cada bebé. Y que los recién nacidos que están recibiendo lactancia materna no necesitan ningún otro tipo de líquido, ni agua, ni bebidas, ni té, ni manzanillas, porque eso lo que hace es perjudicar su estado nutricional y sabotear el proceso de lactancia materna exclusiva. Deberemos dar recomendaciones para algunos niños que no pueden ser alimentados con leche materna. ¿Cuáles niños? Los que deben tomar leche de fórmula porque la leche materna está contraindicada, porque la mamá es VIH positiva, porque la mamá consume sustancias psicoactivas, por ejemplo. En aquellos niños que son alimentados con leche materna, que se verifica que hay una buena técnica, pero que no se logra una ganancia de peso adecuada. Allí habrá que complementar con un poco de leche de fórmula. Y como sustituto de la leche materna, cuando las mamás, después de ser muy informadas y muy acompañadas en el proceso de lactancia, deciden no amamantar, entonces se debe dar leche de fórmula. Encuentran en esta presentación y en el manual una tabla que nos indica cuál es el requerimiento diario de cada niño según su peso y si es niño o niña en cada mes y cuánto debe recibir desde el aporte de fórmula, desde también el volumen y la frecuencia que se dé. Aquí para poner un ejemplo, y es algo que vemos mucho en la práctica, y es que las mamás reportan reflujo en los niños por la leche de fórmula. Cuando el médico o la enfermera le preguntan, por ejemplo, a una mamá que tiene un bebé de 2 meses, ¿cuánto volumen le está dando? Ellas dicen que 5 onzas y que se la ofrecen cada que el bebé llora. Entonces debemos analizar esta situación y decir que no es que la fórmula le esté dando reflujo, sino que hay un exceso de alimentación y de volumen de tomas que está llevando a que el mismo organismo del niño reaccione y bote porque vomite porque le están dando más de lo que necesita. Entonces es bueno que ustedes analicen al momento de que hagan la lectura en el manual cuánto es la indicación de acuerdo a los meses, a ese requerimiento y al aporte de fórmula, de volumen y de frecuencia en horas al día. Estas tablas las van a encontrar hasta los 12 meses. Es hasta el momento en que indicamos fórmula láctea porque ya a partir de allí puede tomar leche líquida de vaca. También debemos hacer esta claridad y es que las fórmulas especiales nunca se necesitarán para los niños sanos. Son fórmulas que son modificadas en su estructura, en su composición, en su proceso, para que se atiendan situaciones especiales desde el metabolismo, desde la nutrición o desde la salud para niños que no son sanos. No debemos recurrir a estas fórmulas sin haber corregido suficientemente y evaluado cómo está siendo alimentado ese niño y si el niño es sano. ¿Por qué no debemos recurrir a ellas? Porque normalmente se recomiendan a los papás para que los compren de su propio bolsillo, incurran en un gasto innecesario y terminen muchas veces sacrificando la alimentación del resto de la familia o abandonando esta leche porque ya no tienen para más y pasándose a una leche que no es la indicada. Entonces ponemos en riesgo la nutrición de estos bebés. Si no se necesita, si no hay una condición de salud especial o metabólica o nutricional, no necesitaremos prescribir estas fórmulas, los papás no las tienen que comprar y solo serán prescritas por criterio de pediatra, de especialista o de nutricionista de acuerdo a esa condición clínica del lactante.
Ya para terminar entonces, tenemos que sobre el embarazo adolescente hay numerosas investigaciones que han permitido conocer las circunstancias en que se dan, sus factores determinantes, las complicaciones y consecuencias que tiene para mamá, bebé, pareja, familia, pero no nos podemos quedar en estas cifras y en este contexto. Dentro de este contexto y este escenario, debemos entonces llamar a todos los sectores, en especial nosotros que somos el sector salud, para la acción, la conciencia y el compromiso que debemos tener con esta población. Esta es una adaptación de un párrafo que encontré en el protocolo de atención a la embarazada menor de 15 años. Agradezco entonces mucho su atención y seguimos entonces encontrándonos en la plataforma en el curso. Mil gracias.